tendremos un espacio para que todos aprendamos herramientas de innovación. Para emprendimientos sostenibles. Y para hablarnos de este importante tema, nos acompaña la doctora María Eugenia Rinaudo Manucci. Ella es directora de sostenibilidad de la Universidad EAN, con más de 15 años de experiencia en la gestión de sostenibilidad, conocimiento y emprendimiento. Además, es columnista del diario El Tiempo. Siendo ya las 3:08 de la tarde, saludamos a los que llegan, le damos paso a la doctora María Eugenia. Doctora, el auditorio es suyo, virtual, presencial, estamos ávidos de todo lo que nos va a contar. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, qué honor estar acá acompañándolos en este gran espacio. Pues como lo dijeron anteriormente, mi nombre es María Eugenia Rinaudo, yo soy la directora de sostenibilidad de la Universidad EAN, una universidad que está enfocada en el emprendimiento y sobre todo en el emprendimiento sostenible. En la tarde de hoy, en este espacio, les voy a compartir algunas narrativas, algunas herramientas y algunos mecanismos que en este momento están siendo vitales para abordar la sostenibilidad dentro del marco del emprendimiento. Y obviamente cuando hablamos de sostenibilidad en el marco de emprendimiento, hablamos también de innovación, porque hoy en día una empresa o un emprendimiento que no esté aportando a la sostenibilidad en términos generales no es rentable. No es competitivamente hablando, digamos, atractiva, ¿no?, para el mercado. Entonces, un poco lo que queremos hacer en la tarde de hoy pues, es compartirles estos insumos para que lo tengan a la mano y puedan profundizar sus mecanismos de innovación sostenible dentro de los modelos de negocio y emprendimiento que han desarrollado y que muy seguramente seguirán desarrollando. Entonces, vamos a dar inicio. Estas van a ser las bases de la conferencia, básicamente lo dividí en tres partes. Una parte de por qué la innovación sostenible es un pilar fundamental hoy, sobre todo cuando abordamos el emprendimiento. Quisiera acá destacar algunos puntos estratégicos en materia de sostenibilidad, porque muchas veces pensamos qué es sostenibilidad, pero hay algunos elementos que me gustaría profundizar en esta discusión sobre sostenibilidad. Dos, que debo tener en cuenta para apalancar cambios transformativos por medio de modelos de negocio sostenible. Hoy en día tenemos unos mecanismos precisamente de innovación que nos van a permitir empujar esa sostenibilidad en el mundo del emprendimiento y de los modelos de negocio, y en esta parte pues profundizaré mucho más al respecto. Y la última parte es cómo crear entonces emprendimientos sostenibles pues que apuesten por el diseño de lo que yo llamo futuros posibles y que veremos un poco más adelante en la conferencia. Acá abordaremos diferentes tipos de emprendimientos sostenibles que hoy en día están teniendo una importante tendencia en el mercado y que están generando muchísima competitividad y productividad pues, a los diferentes modelos de negocio. Empecemos entonces con la primera parte. Yo creo que es importantísimo iniciar con un estado del arte, por así decirlo, de lo que está pasando hoy en este momento en el planeta y por qué hoy de hecho se está abordando la sostenibilidad como ese pilar fundamental. Y es que hoy en día estamos conviviendo con una serie de crisis interconectadas en todo el planeta. Las Naciones Unidas la denomina como la triple crisis planetaria, que es básicamente la suma entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental. Siendo, digamos, unas características o teniendo unas características fundamentales de degradación, básicamente, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental se presentan como unas especies de catalizadores de diferentes procesos de transformación en el planeta. Pero ¿qué pasa? Y por eso les pongo quizás el +4, porque más allá de esta triple crisis planetaria hay otra crisis que en este momento estamos viviendo como planeta, que son las tensiones geopolíticas y que evidentemente están teniendo un impacto sobre la sostenibilidad. Muchas de estas guerras que estamos viviendo en este momento, en la actualidad y en todo el mundo, están derivadas en su gran mayoría por conflictos socioecológicos, es decir, por recursos naturales en su mayoría. Cuando hablo de recursos naturales hablo de minerales, hablo de diferentes recursos que hoy en día son muy atractivos pues, para el mercado.
Y por supuesto, sin mencionar el agua, que obviamente de hecho en muchas partes del país, del mundo y del país inclusive hay conflictos asociados por la falta de agua o por precisamente el poder sobre el recurso del agua. Entonces, evidentemente, cuando uno se pone a analizar este marco, insisto, a nivel global, uno pues va teniendo como algunas pistas, ¿no?, de lo que está pasando en el planeta. No todo evidentemente es tan negativo, pero sí me gustaría como sentar esta base porque finalmente es una realidad y es una realidad que está apalancada también por la ciencia, porque la ciencia nos ha estado advirtiendo esto desde hace muchos años y hoy en día estamos ya viviendo precisamente esas consecuencias derivadas de esas crisis. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla a mí me gusta mucho porque retrata gráficamente lo que se conoce desde la ciencia como los límites planetarios, que son básicamente umbrales en el planeta que hemos sobrepasado porque hemos sobrepasado la capacidad de carga del mismo planeta Tierra. Ustedes saben que el planeta Tierra es un organismo vivo, de hecho hay una teoría detrás que es la teoría de Gaia, que manifiesta cómo se autorregula el planeta de una forma constante, siendo por esa misma razón o teniendo por esa misma razón unas características de un organismo vivo como nosotros, que nos autorregulamos constantemente. Resulta que por estas externalidades que acabamos de mencionar anteriormente, pues el planeta está soportando y llega un momento en el que dice no puedo más y la capacidad de carga llega a un límite y esa capacidad de carga ya en muchos casos, como vemos en esta gráfica, está prácticamente salida de contexto planetario. Esto es un retrato gráfico, básicamente, de lo que está pasando con las diferentes externalidades que les mencioné anteriormente, en su gran mayoría derivadas por los cambios del uso del suelo, de la tierra y el agua, transformaciones en el territorio, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Sin embargo, a pesar de esta situación que estamos viviendo, contamos con una agenda internacional de desarrollo que es la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una hoja de ruta internacional que tenemos precisamente para apalancar la sostenibilidad en diferentes contextos y que nos permite entender la sostenibilidad desde múltiples dimensiones, ¿no? Nos permite acercarnos a esa multidimensionalidad de la sostenibilidad que yo quiero abordar en esta presentación con ustedes el día de hoy. Sin embargo, también ustedes saben que nosotros tenemos que cumplir la Agenda 2030 al año 2030, por eso se llama así de hecho. Y para eso tenemos 17 objetivos, 144 metas y una serie de indicadores que están atadas precisamente o atados a esas metas. Hoy en día, y por estas causas estructurales que estábamos conversando anteriormente, se está haciendo muy difícil el cumplimiento de la Agenda 2030 a este año. Entonces, por esta misma razón, se empiezan a hacer análisis de, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nivel internacional poder cumplir con la Agenda 2030? Y hoy en día tenemos unos datos aproximados de que faltan 4 billones de dólares para poder cumplir la Agenda 2030 al año que se precisó. Esto quizás es mucho para unos, poco para otros, pero sin embargo, frente a esto, y mi mensaje va alrededor de esto, es que esto no se va a quedar estático, es decir, no van a ser 4 billones de dólares de aquí al año 2030, va a ser mucho más, porque seguramente, de hecho, de aquí al año 2030 van a pasar otras externalidades en el planeta que nos van a permitir o nos van a hacer replantear inclusive el cumplimiento y la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, así como nos pasó hace unos años, de hecho, con el COVID, cuando se generó el COVID, que finalmente nos hizo replantear ciertas estrategias, no solamente desde el enfoque, por supuesto, de sostenibilidad, sino desde otras dimensiones. Por supuesto, más allá, digamos, de este reto que tenemos por delante, la Agenda 2030 sigue siendo un mecanismo muy importante y hoy en día para los emprendedores es un marco de trabajo muy importante. Y acá yo les hago una recomendación. Cuando abordamos los ODS en el marco del emprendimiento, seamos muy conscientes y muy detallados en ver exactamente a dónde le estamos apuntando, a qué ODS le estamos apuntando. Porque muchas veces pensamos que un emprendimiento sostenible, precisamente por tener el ADN de la sostenibilidad, le apunta a 10 ODS, a los 17 ODS, y resulta que menos es más, a veces en la sostenibilidad.
Entonces, si yo como emprendedor sostenible me enfoco en 1, 2 o 3 ODS y bajo ese esquema yo trabajo, empiezo a generar una especialización, por así decirlo, en la sostenibilidad dentro de mi modelo de negocio. Pero si yo le trato de apuntar a todo al mismo tiempo, pues a veces eso puede ser un poco arriesgado en el marco del emprendimiento sostenible. Acá entonces hemos mencionado mucho la palabra sostenibilidad, pero ¿qué es sostenibilidad? En el año 1987 surge por primera vez la palabra desarrollo sostenible, o traducido al español también, sostenibilidad o sustentabilidad o desarrollo sustentable, es básicamente lo mismo. En su momento, la definición de desarrollo sostenible estaba concebida como la capacidad que yo tengo hoy, en este momento, para dejarle a las generaciones futuras recursos naturales que ellos puedan aprovechar. Básicamente era un sinónimo de perdurabilidad de los recursos. Hoy en día, casi 40 años después, estamos viendo que a pesar de que eso se mantiene, nos toca empezar a cambiar las narrativas y toca entender que la sostenibilidad no es el fin último al cual nosotros queremos llegar, sino ese proceso que nosotros debemos apalancar en diferentes contextos, en diferentes sistemas, para precisamente propiciar la innovación. Si ustedes me preguntaran hoy, para mí, ¿qué es sostenibilidad? Yo les diría que es el diseño de futuros posibles. Básicamente, si yo apalanco sostenibilidad en este momento, estoy permitiendo, estoy abriéndome a la oportunidad de diseñar futuros posibles. Y si lo encaramos en el marco del emprendimiento sostenible, eso es el emprendimiento sostenible. Estoy diseñando oportunidades para el futuro, por supuesto para el presente, pero también estoy dejando semillas de futuro impregnadas en diferentes dimensiones, precisamente para apalancar innovación y permitir evidentemente apertura a nuevos contextos. Este puente me gusta mucho y gráficamente también explica para mí mucho qué es sostenibilidad, porque finalmente diseñar estos futuros posibles tiene que empezar por un tema, y es que nos toca cambiar el paradigma, nos toca cambiar el chip, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y ese chip se basa en que yo tengo que pasar de un enfoque degenerativo, que degenera el planeta y que nos degenera a nosotros inclusive, a un enfoque regenerativo, donde la regeneración sea la clave precisamente para sustentar la vida en el planeta y por consiguiente a mí mismo, porque yo formo parte de la vida en el planeta. Entonces, bajo esta, digamos, bajo esta definición o bajo esta narrativa, yo puedo impulsar la sostenibilidad para el diseño de futuros posibles, pero siempre tomando en cuenta el cambio de paradigma hacia la regeneración. Y otro aspecto muy importante cuando abordamos la sostenibilidad, y que muchas veces yo escucho en las personas, dicen, la sostenibilidad es la suma entre lo ambiental, lo social y lo económico. Muy bien, sí, es cierto, por supuesto que sí lo es, pero aunado a esta sostenibilidad y sobre todo con un enfoque, ojo, de innovación, tenemos que abrir la mente y pensar e incluir otras variables. Y a nosotros en la universidad y por el trabajo muchas veces territorial y sectorial que realizamos, hemos identificado que la cultura es un elemento fundamental. Entonces, la sostenibilidad debería concebirse más allá del triple impacto, más allá de la suma entre lo ambiental, lo social y lo económico, cobijado precisamente por la cultura, porque esa cultura, esa identidad cultural, esa identidad sectorial, esa identidad territorial es lo que va a hacer que nosotros podamos movernos en un espacio A, en un espacio B, en un espacio C y podamos ser eficientes a la hora de tener resultados. Muchas veces en los proyectos territoriales o inclusive en los mismos emprendimientos, cuando no se incorpora la variable de la cultura y de la identidad, sobre todo cultural, de ciertas comunidades, ciertos territorios, etcétera, muchas veces el emprendimiento fracasa. Entonces, es súper importante involucrar el tema cultural, que está intrínsecamente, por supuesto, asociado a la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Y esa narrativa o esa visión es lo que nos permite construir transiciones hacia la sostenibilidad y entender a la sostenibilidad entonces como un proceso y no como el fin último al cual yo quiero llegar. Acá tenemos o les muestro una serie como de oportunidades que se nos están presentando en este momento en el marco de la sostenibilidad
y no me gusta mucho usarlo en este término, pero es como se nos están presentando estas tendencias, ¿no? No me gusta la palabra tendencia porque suena como a moda, entonces que pensamos que en unos 2, 3 años se nos acaba y realmente no es así. Es una tendencia porque estamos viendo que existen muchas intervenciones de oportunidad pues a través de estos frentes y sobre todo cuando abordamos la sostenibilidad en el marco del emprendimiento o en el marco de un modelo de negocio como tal, son muy importantes a tener en cuenta. Uno, los sectores económicos en este momento, y ya esto lo voy escalando a América Latina y sobre todo Colombia, los sectores económicos en este momento están invirtiendo mucho más en sostenibilidad, porque precisamente como decía al inicio, también están viendo un resultado positivo en términos de competitividad y productividad al incorporar criterios y variables de sostenibilidad. Entonces eso es un punto a favor, obviamente, para los modelos de negocio y los emprendimientos. Por otro lado, se están generando con más fuerza alianzas público-privadas, porque finalmente este tema de la sostenibilidad no queda solo en el privado, no queda solo en la empresa privada, no queda solo en el emprendimiento o en el modelo de negocio, queda en todos, bajo una responsabilidad general, y articular a los diferentes actores públicos, a los diferentes actores privados y a los diferentes actores que provienen, por ejemplo, de las comunidades, de la academia, de los institutos de investigación, son claves precisamente para generar modelos de gobernanza que permitan realmente entre todos construir sostenibilidad, ¿no? Entonces, acá es súper importante que ustedes como emprendedores tengan apertura también a trabajar en sinergia con otros actores que pueden o no ser parte del proyecto, pero sí tener la apertura de trabajar con otros actores precisamente para tener más visiones, más pluriversalidad en el marco como tal de su modelo de negocios o de su idea. Por otro lado, hoy en día se están apalancando mucho soluciones naturales y tecnológicas y hoy en día vemos con más fuerza también que los emprendimientos se están usando o se están apoyando mucho más en la tecnología, porque pues finalmente estamos en una revolución tecnológica, en una aceleración tecnológica y se están apoyando también mucho más en la biodiversidad. Y de acá empiezan a surgir como dos líneas de emprendimiento sostenible que mencionaré más adelante, que son emprendimientos biodiversos o emprendimientos socioecológicos y emprendimientos tecnológicos, pero siempre con el propósito de la sostenibilidad muy clara. Y por último, pues en fin, los negocios verdes como tal están expandiéndose mucho, muchísimo más. Y cada vez más estamos viendo que el aprovechamiento sostenible de los diferentes recursos naturales está permitiendo generar modelos de negocio y oportunidades pues donde antes precisamente no se generaba. Y esto es muy importante porque a su vez, más allá de generar emprendimientos enfocados en esto, genera también o permite el diseño de lo que me gusta llamar a mí sistemas de vida sostenible, es decir, territorios conectados con la sostenibilidad, sectores económicos conectados con la sostenibilidad, modelos de gobernanza conectados con la sostenibilidad, un baile prácticamente de diferentes elementos y actores que se van interconectando entre sí precisamente para generar un vínculo estrecho con la sostenibilidad. La segunda parte ya son un poco más herramientas que ustedes pueden tener en cuenta pues a la hora de abordar emprendimientos. Abordamos la sostenibilidad, abordamos la regeneración también, diciéndoles que era una patica esencial en el marco de la sostenibilidad. Y ahora se viene otro tema que incorpora parte de ese mecanismo de innovación de sostenibilidad en el marco del emprendimiento, que es la circularidad. Y entre los tres, o la suma de los tres, la circularidad, la sostenibilidad y la regeneración, nos permite encontrar diferentes intervenciones en el marco del emprendimiento para generar innovación, es decir, para ir mucho más allá. Y de hecho innovación y disrupción, porque en muchos casos podemos o generar nuevas tecnologías o generar nuevas estrategias o apalancar viejas estrategias, viejas tecnologías y reformarlas precisamente para que puedan ser o para que puedan ir en la misma vía de la sostenibilidad, en la misma vía de la regeneración y en la misma vía de la circularidad. Entonces, este gráfico lo que nos muestra son diferentes estrategias que yo puedo desarrollar y que incluso narrativas que yo como emprendedor sostenible tengo que tener en mi mindset de emprendedor sostenible como agente de cambio precisamente para permitir la entrada a diferentes intervenciones que vengan de la sostenibilidad, de la regeneración y de la circularidad.
Estas intervenciones son las que voy a ir explicando en esta segunda fase y en la tercera fase de la conferencia. Entonces, hoy en día, les decía anteriormente, vivimos en un mundo tecnológico, en una realidad tecnológica que se está acelerando cada vez más, porque cada vez más estamos haciendo uso de la tecnología, inclusive pues en el ámbito académico, pero también en el ámbito de los negocios. Cada vez más las empresas están recurriendo precisamente a la tecnología y sobre todo a dos enfoques que son la inteligencia artificial y la robótica. Apalancar este tipo de iniciativas dentro del emprendimiento nos da una cualidad, nos da un valor adicional, nos da un plus, nos permite entrar a una dimensión que quizás nosotros como humanos solos no vamos a lograr. Entonces, apalancar, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del emprendimiento, apalancar soluciones o ideas a través de la inteligencia artificial y la robótica, hoy está siendo muy poderoso. Y sobre todo porque ya hay datos a nivel mundial incluso de cómo la inteligencia artificial y de cómo la robótica están ayudando, por ejemplo, a resolver desafíos en el mundo de la sostenibilidad. Y hago un ejemplo, en el tema de la acción climática, pues resolver el desafío del cambio climático es muy, muy complejo, porque nos toca pensar con lupa, prácticamente hacer una acupuntura en muchos factores, en muchas dimensiones, porque el cambio climático, ustedes saben, no es un tema ambiental netamente, sino es un tema de desarrollo. Y cuando hablamos que es un tema de desarrollo, se incorporan variables desde la salud, desde la educación, desde la tecnología, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo institucional. Realmente es poderosísimo y complejísimo resolver el tema de la acción climática o del cambio climático de la noche a la mañana. Y a nivel de tecnología, sobre todo para el tema de la mitigación del cambio climático, que básicamente es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se ha encontrado que la inteligencia artificial ha generado nuevas tecnologías mucho más costo-efectivas en términos de recursos económicos que antes nosotros habíamos floreado, pero eran muy costosas. Y por eso quizás no se habían apalancado con gran fuerza, porque precisamente eran muy costosas y no teníamos la capacidad, en muchos casos, de innovar o de apoyar ese tipo de tecnologías. Pero con la inteligencia artificial y con la robótica estamos encontrando diferentes soluciones a esta crisis. De hecho, en la pasada COP28, que fue la cumbre, la 28ª cumbre de Naciones Unidas frente a cambio climático que se realizó en Dubái, era impresionante ver todos los avances en materia de inteligencia artificial y robótica que el mundo estaba compartiendo. No era Dubái, no era Emiratos Árabes, el mundo ahí estaba presentando un montón de casos increíbles en materia de inteligencia artificial y robótica, y el 90% de esos proyectos empezaron por emprendimientos tecnológicos. Entonces ahí, esta es como una anécdota pequeña que les quiero dejar, porque finalmente ser emprendedor nos permite abrirnos espacio a la innovación, y eso es una muestra de ello. Por otro lado, la gobernanza y la gobernabilidad, sobre todo en el marco del emprendimiento, es muy importante, porque un emprendedor tiene que apoyarse de los demás o en los demás. Tiene que generar espacios de oportunidad y de acción colectiva. Un emprendedor no trabaja solo, un emprendedor trabaja en equipo, y ojalá sea un equipo transdisciplinar, un equipo que genere o que tenga diferentes conocimientos y experiencias, y que precisamente sea esa nutrición o ese apalancamiento de diversos conocimientos y experiencias pueda precisamente favorecer una visión mucho más integral, mucho más holística del emprendimiento, porque pues finalmente todos tenemos experiencias y conocimientos diferentes que se pueden unir para apalancar la innovación desde un contexto colectivo. Por último, temas de estándares. Hoy en día contamos con un marco muy importante de estándares. Es una lista inmensa, realmente. Yo dije, pues, o les pongo toda la lista de los estándares en la conferencia, o les abordo un contexto mucho más amplio. Si necesitan esa lista, yo la tengo, se las puedo compartir, se las puedo hacer llegar a través del equipo organizador del evento, porque sí es importante que ustedes como emprendedores conozcan cuáles son los estándares que en este momento tenemos en el marco de la sostenibilidad y de los negocios, para que ustedes como emprendedores puedan empezar a monitorear
datos e indicadores de sus emprendimientos. Esa revisión y ese análisis de la materialidad de los emprendimientos o en este caso de los modelos de negocio o de las empresas, en el marco de los estándares que ya existen es muy útil para un emprendedor porque te permite ir identificando e ir puntualizando e ir midiendo inclusive cómo está tu avance en materia de sostenibilidad en los diferentes elementos que tú como emprendedor identifiques. Entonces es una lista muy útil, yo se las puedo compartir y no olvidar precisamente, o mi mensaje en este momento era no olvidar que ustedes cuentan con este apoyo de los estándares. Adicionalmente, incluso a los estándares tenemos un marco, y sobre todo en Colombia, un marco legal, político muy importante para el emprendimiento. Si ustedes, por ejemplo, son un emprendimiento climático, ustedes tienen que conocer la Política Nacional de Cambio Climático. Ustedes tienen que conocer la Ley General de Cambio Climático, porque son instrumentos que a pesar de ser muy generales, ¿no?, y que son de alcance para todo el país, hay unos elementos muy importantes para los negocios, por ejemplo, climáticos, para los emprendedores climáticos, y por ahí pueden ustedes incluso buscar oportunidades de financiamiento, de apoyo técnico, de apoyo operativo en el marco de sus emprendimientos. Entonces, nunca desconectarse de la realidad nacional, en este caso, o inclusive territorial, sectorial, del tema que ustedes eligieron pues, en el marco del emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento sostenible? Ahora viene la pregunta. Nosotros en la Universidad de AN creamos una definición que era un poco compleja, pero básicamente es una expresión deliberada de una persona para transformar la realidad. Esa es básicamente para nosotros una definición de emprendimiento sostenible. Si me preguntan en este momento, para mí, ¿qué es emprendimiento sostenible? Es la capacidad de una persona, de un emprendedor, de transformar la realidad de su entorno, a través, por supuesto, de unas soluciones de innovación sostenible. Porque si estamos hablando de un emprendedor X tiene unas habilidades de emprendimiento, pero un emprendedor sostenible ya es una cualidad que incluso nace de una empatía por el entorno, de una empatía por generar un cambio de conciencia o un cambio en la realidad de sus territorios. No le están agregando la sostenibilidad por adorno, lo están agregando porque es un enfoque central en el marco de su modelo de negocio. Entonces, el emprendimiento sostenible tiene una serie de características, evidentemente no es un camino lineal porque es un sub y baja, como muy seguramente lo vivieron en la realización incluso de los entregables y del proceso que tuvieron. No es un camino lineal, pero es un camino que da muchos frutos al final y que finalmente se puede convertir en un marco muy interesante de trabajo para la innovación sostenible. Y en este caso, en este orden de ideas, ¿quién es un emprendedor sostenible? Es una persona que se convierte en un agente de cambio para generar o potencializar soluciones de innovación en diferentes ámbitos, pero principalmente en soluciones ecológicas, soluciones sociales, soluciones económicas, soluciones culturales, que tiene la habilidad adicionalmente de conectar los elementos. Y eso es algo muy importante, porque esta persona o este emprendedor sostenible tiene que tener una capacidad muy holística de analizar y de conectar sus elementos, y no entenderlos como variables separadas, sino interconectadas, precisamente para que tenga esa capacidad de integrar estas variables y poder hacer frente a los diferentes contextos de la innovación que hoy nos pide pues, el emprendimiento y en general los modelos de negocio. Y para entrar en la tercera fase, o en la tercera parte, que quizás es la que más me gusta, porque es presentarles ya algunos casos, que para mí son casos, de emprendimiento sostenible, pero muy identificados sobre todo a 4 líneas de acción, que hoy en día se están moviendo muchísimo. En primer lugar, emprendimientos climáticos. El emprendimiento climático es básicamente la cualidad de ese emprendedor sostenible que se dedica a temas de acción climática. Está enfocado en generar soluciones hacia la adaptación, hacia la mitigación del cambio climático e inclusive hacia la gestión de riesgos, que está enfocado más hacia el tema de vulnerabilidad climática, paréntesis, fenómeno El Niño, lo que estamos todavía viviendo, ya casi saliendo, que es sequía, o fenómeno de La Niña, que es inundaciones, que es al cual vamos a entrar dentro de muy pocas semanas o inclusive meses. Entonces, el emprendedor climático tiene la batuta de generar soluciones que aporten precisamente a la adaptación y la mitigación y la gestión del riesgo. Esto es muy amplio, porque como les decía anteriormente, el cambio climático tiene muchos frentes. Entonces, un emprendedor climático puede trabajar en la construcción sostenible,
pero esa construcción sostenible tiene que ser climáticamente viable, tiene que ser en términos de adaptación, tiene que tener unos enfoques o unas variables de adaptación basadas en infraestructura muy notoria. Un emprendedor climático, adicionalmente, no puede generar una huella de carbono. No puede generar huella de carbono porque ya no es emprendedor climático. Entonces, acá nos toca repensarnos si yo como emprendimiento estoy generando una huella de carbono y si yo quiero transitar a ser un emprendedor climático, pues yo tengo que buscar las formas de no generar una huella de carbono, ni siquiera compensarla, sino eliminarla de cero, eliminarla de raíz. Y eso es algo muy difícil también, porque no todos pueden, por sus modelos de negocio o lo que sea, permitir la eliminación al cero o completamente de una huella de carbono. Pero estas son un poco las características que tenemos en el marco del emprendimiento climático. Por otro lado, los emprendimientos socioecológicos o los emprendimientos biodiversos. Les decía también anteriormente en mi presentación que hoy en día la biodiversidad es un motor de desarrollo, es una fuente de inspiración. Y de hecho, cuando abordamos el emprendimiento socioecológico, a mí me gusta usar mucho una palabra que es la bioinspiración. Cómo a través de dejarme inspirar por la naturaleza, de dejarme inspirar por los seres vivos, yo puedo encontrar oportunidades de negocio. El turismo de naturaleza, por ejemplo, el avistamiento de aves, por ejemplo, el uso y aprovechamiento de recursos amazónicos, por ejemplo, para la producción de productos comercializables, todo eso son emprendimientos socioecológicos que derivan principalmente de una materia prima vital que es la biodiversidad. Al igual que el emprendimiento climático, un emprendedor sostenible que se dedica a temas de emprendimiento socioecológico no puede generar un daño en la biodiversidad, evidentemente. Entonces tiene que hacer un uso muy sostenible e inclusive quizás tener unas variables de regeneración muy claras, porque si yo soy un emprendedor que tiene un modelo de negocio en turismo de naturaleza, yo tengo que garantizar que esos turistas que llegan a mi refugio, a mi estadía, a mi hostal, a lo que sea, no van a generar un daño. Y eso es algo también muy complicado, ¿no? Porque dependemos de un tercero en muchos casos. Entonces, en términos generales, el emprendimiento socioecológico se presenta precisamente como esa oportunidad de gestionar la biodiversidad y convertirla en un modelo de negocio. Y hoy en día tenemos unos mecanismos muy chéveres para generar este tipo de emprendimientos, como la biomímesis, por ejemplo, que es una metodología muy clara, muy precisa, es muy interesante. Si les interesa esta línea, pueden profundizar un poquito más en la biomímesis. En internet ustedes consiguen mucho los toolkits y demás como para ustedes como dejarse guiar por la biomímesis y sobre todo convertirlo en emprendimientos y modelos de negocio. Inclusive hay un canvas específico en modelos de negocio anclados a biomímesis. Es muy interesante. Y desde esta biomímesis se pueden generar bioproductos, bioinsumos, etc. Pero por el otro lado está la línea de turismo de naturaleza, como les mencionaba anteriormente. Por el otro lado tenemos el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, que puede ser, por ejemplo, esta comercialización de diferentes productos que son típicos de una zona. Por ejemplo, nosotros estamos realizando un proyecto muy chévere en Putumayo y de hecho con Jessy estuvimos en ese espacio, en ese proyecto y esta semana casualmente en Putumayo, en Villa Garzón, se realiza la Feria del Chontaduro. Entonces, muchos emprendimientos sostenibles que dependen del chontaduro van a presentar sus mermeladas, sus jugos, todos los productos derivados del chontaduro, inclusive artesanías, realizadas con la cascarita del chontaduro. Esa es la innovación, ahí está la innovación, es la reutilización inclusive de ciertos insumos y materiales que derivan de un solo producto, en este caso del chontaduro. El otro emprendimiento que a mí me encanta y particularmente pues en la universidad nos llena de mucho orgullo porque tenemos con qué decir exactamente o con qué hablar de este tema, que son los emprendimientos diversos e inclusivos, porque básicamente acá se presenta como una línea de emprendimiento que yo armo precisamente para beneficiar a todos por igual. Es un proceso más de creación de capacidades, puede ser un proceso educativo, puede ser un proceso de transformación de diferentes entornos a favor de la inclusión y la diversidad. Y es un tema que adicionalmente, más allá de ser una línea de emprendimiento de la sostenibilidad, se presenta también como una cualidad de un emprendedor sostenible. Es decir, un emprendedor sostenible puede y debería añadir transversalmente en su modelo de negocio la inclusión y la diversidad,
porque pues finalmente es un elemento y es un pilar vital para apalancar realmente la sostenibilidad, porque finalmente la sostenibilidad es para todos, no es para unos y no es para otros, es para todos. Entonces, esta línea de trabajo muy transversal genera precisamente conexión, empatía y, por supuesto, innovación. Y por último, los emprendimientos tech y o digitales, que son básicamente también, como les decía anteriormente, este tipo de modelos de negocio donde la tecnología es clave. Sin la tecnología, acá no hay emprendimiento sostenible. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de robots, por ejemplo, que se han creado, inclusive el famoso carro sin conductor de Google fue o se originó a través de un emprendimiento tecnológico y hoy en día es una gran empresa ya constituida y demás, y que se comercializan carros de estos a montones. Y acá tenemos algunas herramientas que hoy en día precisamente apalancan este tipo de emprendimientos tecnológicos. Al igual que el de emprendimiento diverso e inclusivo, esto podría ser una línea transversal de todos los emprendimientos sostenibles que se generen, porque hoy en día, como les decía al inicio, pues sin apalancar la tecnología, muchas veces es difícil tener como otras visiones u otras formas de generar innovación. Entonces, esto se presenta precisamente como parte de esa oportunidad. Esta era mi presentación, una conferencia magistral como con algunos puntos de interés, espero que haya sido muy útil. No sé si hay espacio para un par de preguntas, si tienen un par de preguntas y si no, pues podemos continuar con la agenda.